consecuencias entre el contexto profesional y laboral venezolano y el español tiene que haber muchas diferencias. Para técnicos y una profesión que es como tan específica, ¿cuáles son esas diferencias que encuentras que son más relevantes? Claro, el contexto cambia mucho porque bueno, acá los proyectos claro, yo te hablo desde mi experiencia de los proyectos que hice en Venezuela en su momento en comparación con los proyectos que se hacían aquí en Mm, España y obviamente en cuestión de tipología de proyectos hay mucha diferencia, ¿no? Sobre todo, bueno, acá en España, pues proyectos de tecnología verde, proyectos de energía, proyectos de más sostenibilidad, ese tipo de proyectos lamentablemente en Venezuela no tenían cabida, ¿no? Pero más allá del contexto del proyecto, lo que es la parte técnica, ¿no? La parte de conocer, de trabajar con normativas, normativas específicas europeas, que ya trabajamos con normativas americanas. Yo creo que allí es la mayor diferencia y bueno, y para un ingeniero, sobre todo, comparando el perfil, en Venezuela éramos más todoterreno, mm. ¿no? Un ingeniero mecánico pues podía aportar en varias áreas. Acá en la mayoría de las empresas, las posiciones suelen ser bastante más específicas, ¿no? Cuando te piden un ingeniero o un técnico especialista en tal área, es porque es especialista en tal área y eso es lo que lo que va a desarrollar, ¿no? Va a ser el rol que va a desempeñar. Em, Creo que esas pueden ser pues las mayores diferencias, la tipología de proyectos, pues acá pues los roles, ¿no? Que aquí en España pues han avanzado mucho, ahí, no sé, se aplica mucho más todo lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que eso es la mayor Y diferencia. en ese sentido, ¿recomiendas que un perfil profesional técnico se hiperespecialice? O sea, digamos, para un rol en específico o para un área de trabajo específico. Hablabas, por ejemplo, es muy diferente hacer un proyecto de sostenibilidad o un proyecto que sea de viviendas. O sea, digamos, eso lo recomiendas. Correcto. Claro, depende mucho del perfil de cada quien y depende mucho pues de cuando distinto es empezar de cero a cuando tú llegas siendo venezolano, cualquier nacionalidad, te plantas en España y tú dices, vale, ¿ahora qué? ¿No? Entonces aquí hay un trabajo estratégico de ver exactamente cuáles son las habilidades que tengo. Todos tenemos que trabajar y la intención es trabajar desde el minuto uno. Entonces, esa es analizar, esto tengo, esta es la posición que más se Ujú. asemeja o que donde más puedo aportar yo con lo que traigo. Así no sea mi posición final, pero el concepto del trabajo puente es muy importante, ¿no? Nosotros llegamos aquí, tenemos que trabajar. Entonces, lo primero que es analizar qué es lo que tengo, a dónde voy y cuáles son esas debilidades, ¿no? O esos puntos de mejora que tengo que trabajar para poder llegar a esa posición en la que quiero, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo muy introspectivo que mucha gente, pues, se, se decepciona o se frustra porque a lo mejor, lo que yo te decía, ¿no? Siempre lo digo, buscar trabajo es un trabajo, tienes que tomarlo como tal, ¿no? El hecho de que hay gente que llega de otro país y consigue trabajo al día siguiente puede pasar, o casos como el mío, que yo creo que soy un afortunado que una empresa de allá te traiga a trabajar aquí, ¿no? Y te diga, vas a trabajar y siéntate en esta silla, sí, ¿no? Y conozco mucha gente que también ha pasado por esas experiencias, pero hay mucha gente que no. Conozco mucha gente bueno, que es ingeniero de cualquier tipo, técnico de cualquier tipo y está trabajando en un área que no es afín a la que estudió, simplemente desarrollando pues una habilidad y está bien. Pero lo principal es eso, ¿no? Es tener la capacidad y si no buscar ayuda, o sea, ahora mismo hay mucha información, discernir exactamente cuál es la información que voy a tomar, pero poder detectar, oye, si yo quiero trabajar aquí, pues, ¿qué es lo que tengo, lo que necesito? Aquí en España, volviendo a tu pregunta, cierto que la mayoría son posiciones bastante específicas y te piden experiencia en ciertas áreas específicas. Entonces, si yo vengo de la industria petrolera, pues postularme a un puesto de la industria farmacéutica aquí, seguramente no voy a ser el candidato número uno, ni el número dos, ni el número tres, ¿no? Entonces es ver, oye, con la experiencia que yo tengo, ¿cuál es el sector al cual me puedo dedicar bueno, que pueda, que no exactamente no sea lo mismo, ¿no? Pero también hay que analizar especialidades. Por ejemplo, si yo soy un supervisor de obra y trabajé como supervisor de obra, encargado de obra en Venezuela, en la industria petrolera, Ujú. pues las tareas de un supervisor de obra acá en España, independientemente del área, pues suelen ser un poco las mismas. ¿Qué cambia? Pues cambia la normativa. Pues bueno, es cuestión, a lo mejor en una entrevista.
tienes la suerte de que te llamen para una entrevista en un sector distinto al que tú desarrollaste en Venezuela. Pues vale, no pasa nada. Yo digo, mira, sí, tengo experiencia en este sector, tengo experiencia en el sector tal, que trabajé en Venezuela, no tengo la experiencia directa en la parte farmacéutica, pero conozco la normativa que utiliza, he estado estudiando y dar pie bueno, que estás en crecimiento constante, ¿no? Que estás siempre en formación. Lo importante es no quedarte callado y decir, oye, no sé y ya está, ¿no? Es decir, no lo sé, pero, o soy consciente de y estoy, ¿no? Ese tipo de transiciones, pues a mí me gustan mucho. Claro, claro. Y en ese acompañamiento que haces hoy en día a migrantes para su perfil profesional, sobre todo en LinkedIn, ¿cuáles son esos elementos que deben comunicar para resaltar y no pasar como siendo una persona más y además es migrante? Claro. Eh, LinkedIn, tenemos una suerte, yo creo, de tener LinkedIn. LinkedIn es una herramienta potentísima que te permite conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Si tú estás en Venezuela y tú tienes planes de venir a España, pues tú desde tu ordenador en Venezuela, desde tu computadora, tú puedes directamente contactar y escribir, Mm, ¿no? Lo que no me gusta es hacerlo a lo loco, ¿no? Para escribir en LinkedIn, para contactar por LinkedIn, pues tienes que tener pues un perfil pues bien hechecito, ¿no? Para mí siempre hago el símil de que LinkedIn es como si fuera tu casa. Si tú invitas a alguien a tu casa, pues tu casa, pues generalmente la arreglas para que cuando la persona llegue vea pues tu casa moderadamente bonita y ordenada. En LinkedIn es peor aún porque la gente puede entrar sin que tú le des paso, mm, ¿no? Sin que tú le des invitación. Entonces, ¿qué es lo que considero yo aquí importante? La mayoría de las empresas de reclutamiento trabajan con el currículum y con el perfil de LinkedIn. Si un currículum no tiene tu foto, pues la mayoría igual dice, al menos yo soy muy visual, sí, ¿no? Aun cuando yo no vaya a contratar por foto o por edad o por tal, yo quiero ver si esta persona qué me transmite, ¿no? Si yo tengo tiempo, pues abro LinkedIn y veo el perfil. Si es una persona que no tiene foto, es un poco raro. Entonces aquí el perfil de LinkedIn y el currículum es importante, pero yo creo que el perfil cada vez va tomando tanta o más importancia como el mismo currículum. Entonces tener una foto, pues que transmita, que conecte con la gente. Yo es que soy muy partidario de conectar con la gente y creo que la mayoría de las oportunidades se consiguen conectando con la gente, ¿no? Transmitiendo tu historia, transmitiendo quién eres, transmitiendo qué es lo que puedes aportar y qué es lo que puedes hacer. O sea, tenemos que entender que cuando una persona busca un trabajador es porque esa empresa tiene un problema y tú tienes que ponerte en el puesto de alguien que va a resolverle ese problema. El problema, los dos tienen un problema. Yo quiero trabajar y él tiene un problema porque necesita a alguien que le resuelva los problemas. Entonces aquí es cuestión de meterse, de ponerse ese traje, ¿no? Entonces, yo en LinkedIn una foto profesional que transmita cercanía, que transmita conexión, no que esté yo en una fiesta porque he visto un montón, que esté con mi perrito, o que esté con una gorra, ¿no? Una foto profesional. Luego, las benditas palabras claves que son importantes para que los reclutadores puedan encontrar, los fulanos sistemas de ATS también. El tema de un titular profesional que esté relacionado con la vacante a la cual te quieres postular, no necesariamente es tu formación, mm, ¿no? Yo puedo ser ingeniero mecánico, pero a lo mejor lo que desarrollé, mi experiencia es otra, ¿no? Entonces no es tu título de la universidad, es lo que tú quieres, donde quieres llegar. Y bueno, un resumen profesional que conecte, que sea el apartado del resumen profesional que es similar al elevator pitch o al acerca de, ¿no? Esto, que conecte con la persona que lo lee, ¿no? Yo creo que todo el perfil es importante, pero esa área en particular, claro, es la primera que ven los reclutadores, que ven los empleadores y tiene que conectar, ¿no? Y luego, pues bueno, detallar tu experiencia, detallar tu formación y todo esto, ¿no? Y luego no es solamente maquetar el perfil de LinkedIn y dejarlo ahí, también hay que trabajar la red, ¿no? Si mm. no, no estamos aprovechando el poder que tiene LinkedIn, ¿no? Entonces, es interactuar, es agregar contactos, es publicar de vez en cuando, no tienes que ser influencer, ni tienes que ser súper visible, ¿no? Pero el hecho de poder demostrar, a mí me gusta mucho cuando las personas escriben de los problemas que tienen y cómo los resolvieron, ¿no? Esto más allá de cualquier cosa, porque puede ser que cualquier persona en cualquier sitio del mundo diga, oye, yo tengo un problema similar y esta persona, pues ya.
no hay nada inventado, ¿no? Es cuestión de conectar de la forma más humana, sincera y honesta posible. Yo creo que eso es lo que te abre la mayor cantidad de oportunidades en esta vida, en España, en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Y además de eso que comentas, ¿cuáles son otros obstáculos que puedes mencionar o que podríamos revisar para que la gente deje de ser invisible o de sentirse invisible y empezar a conseguir entrevistas? Obstáculos. Bueno, primero romper paradigma, primero estar abierto a todo, ¿no? Estar abierto a todo, ser, em, bueno, primero yo creo que es entenderte a ti mismo, ¿no? Ya luego cuando tú te entiendes a ti mismo y confías en ti, confías y crees en tu historia, ya no hay nada que te detenga, ¿no? Pero ¿qué es lo que tienes que estar abierto? Acá el mercado, el 80% de las oportunidades que hay en España no están posteadas ni en InfoJobs ni en LinkedIn, sino que se consiguen es por el fulano networking, ¿no? Y no digo networking ir a una feria de empleo, no digo networking entregar currículums, no, es networking incluso en cualquier sitio, ¿no? Un fin de semana, oye, es no tener miedo de o contactar con excompañeros míos de trabajo que están aquí o compañeros de estudio. Digamos que hay que romper el miedo, yo creo, ¿no? Tenemos uno, es pensar que, bueno, que siempre podemos ir a mejor, ¿no? Y asumir que, bueno, que nos podemos equivocar y que en las equivocaciones también se aprende y que bueno, estamos aquí para luchar, para sobrellevar las vicisitudes y el hecho de ser migrante, ya con el hecho de haber tomado la decisión de dar un salto de Venezuela a España, yo creo que eso dice mucho y nos pone en ventaja competitiva, ¿no? Pero yo creo eso, ser abierto, ser consciente de cuáles son mis debilidades, trabajar en ella y fortalecer todos mis puntos fuertes también, por supuesto. Yo creo que esa es la clave del éxito, ¿no? No tener miedo de escribir, no tener miedo de contactar, no tener miedo. A mí me gusta mucho recomendarle a las personas, oye, busquen en LinkedIn una persona que tenga una posición similar a la posición en la cual tú quieres estar. Revísala, haz benchmarking, revisa a ver qué ha estudiado, qué ha hecho, qué escribe. Invítale a un café virtual, escríbele, oye, he visto tu perfil, me he sentido muy identificado con tu trayectoria. ¿Tendrías unos 20 minutos para sentarnos a hacer un café virtual y que me cuentes cómo has llegado a algo así, sencillo, que conecte, ¿no? Muchas veces pues te dirán que no, otras veces no te contestarán, pero esa persona que conteste, pues claro, ya es un punto positivo y te puede abrir puertas que antes no tenías. Claro, claro. Además, es una buena estrategia que requiere valentía y orden. Además. No, pero Sí, sí, sí. es totalmente posible con el Internet y con todas las herramientas que hay. A ver, en tus talleres y en tus contenidos hablas de de la empleabilidad estratégica. ¿Qué significa para ti esto de que buscar trabajo es en sí un trabajo y por qué es tan importante tener esa mentalidad? Claro, más allá de enviar 200 currículums a diestra y siniestra, yo prefiero enviar uno con foco, ¿no? Eso empieza por, primero, sentarme, primero entender yo qué quiero, ¿no? Eso es lo más importante y todo lo que siempre hablo parte de allí, ¿no? Oye, ¿qué es lo que tengo? Eh, ¿Está en mi currículum o no? Porque muchas veces desarrollamos habilidades que no están en el currículum y que pueden sumar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Luego, plasmar eso en un currículum que esté en formato español, o sea, 2, 3 páginas máximo, que transmita, a mí esto todavía sigo recibiendo currículum de 10 páginas que están hechos, no sé cómo los hacen en JPG, en imagen, entonces los cortan y los pegan, entonces los envían en InfoJobs o en cualquier plataforma con ATS, es que no lo detecta, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo de hecho en mi página web tengo un formato de currículum que está ahí abierto, es súper sencillo, súper limpio. A mí me gusta que un currículum, y siempre me gusta poner ejemplos visuales, sea como las escaleras de un edificio, ¿no? Que tenga descanso. Si tú vas subiendo un edificio y vives en la planta 7, pues tú tienes escaleras y luego tienes un rellanito donde descansas para poder seguir, porque si no te quedas sin aire. Claro, hay currículums que tú lees y ¡rácata! Y yo, Dios, ¿por dónde empiezo esto, no? Claro, tienes que hacer el currículum de forma que la persona que lo lee, que no te conoce de nada, te dé una oportunidad. Claro, pues tienes 10 currículums, o 20, o 30. Una persona que a lo mejor lee, no sé, 200 currículums al día, o un sistema que te revisa no sé cuánto cantidad de currículum. Tienes que ponerlo fácil, ¿no?
A mí el descanso visual, así como el descanso, físico de subir las escaleras importa, ¿no? Ahí también está el tema de cómo escribimos, cómo nos comunicamos de forma escrita, de forma prolija. Ahora mismo incluso con ChatGPT, con Copilot, con Gemini, tienes tantas herramientas para poder escribir mejor, y entenderte mejor en menos texto. Entonces, bueno, eso, ¿no? Tener un currículum que pueda demostrar, que pueda conectar con las personas, y luego ese currículum, pues, llevarlo a lo que es el tema de LinkedIn, ¿no? Pero yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante es tener tu historia, es convertirla en tu currículum, a la par trabajar tu perfil de LinkedIn. Y recordemos que todo esto no es más que un paso para llevarnos a la entrevista, que es donde se decide todo, ¿no? Entonces todo puede estar muy bien hecho con inteligencia artificial, todo puede estar hecho con el mejor formato del mundo, pero si tú no eres capaz de conectar con esa persona, cuando hablas con ella, pues entonces tienes todo el trabajo perdido, ¿no? Lastimosamente. Entonces aquí pasa por analizar, oye, ¿cuáles son las preguntas típicas que me pueden hacer en una Ujú, entrevista? O en revisar la web de la empresa, en revisar qué proyectos hacen, ¿no? Cuando te digan, oye, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Sí. Y mi pregunta es, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué expectativa tienen de mí en los primeros 3 meses, en los próximos 6 meses, ¿no? ¿Cuál es el equipo con el que trabajaré? No preguntar por las vacaciones o preguntar todo este tipo de cosas, pues claro, se trabajan, ¿no? Y son importantes de cara a todo ese compendio de empleabilidad. Por eso es que yo digo que empleabilidad es un trabajo, ujú. porque lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo y muchas veces en el camino, pues se frustra o ve que no lo llaman. Entonces, tampoco hay una ciencia exacta en esto de la empleabilidad. Entonces, para mí muchas veces es un ensayo y error. Oye, si tú probaste este titular o probaste este tipo de y no te funcionó, pues bueno, a probar otra cosa, ¿no? Pero es entender que es un trabajo que no es remunerado, lamentablemente, pero que bueno, que te puede abrir las puertas al trabajo siempre que siempre has soñado, ¿no? Sí, bueno, y al final no es remunerado en metálico, pero te trae y te genera otros beneficios. En parte, también lo que hemos hecho desde la Fundación Código Venezuela y con nuestra Venezuela Virtual es que entendiendo el tiempo que requiere buscar ofertas de empleo, aplicar ofertas de empleo, o sea, estar visitando un montón de portales, estar buscando y escarbando en la web las ofertas, es ofrecer estas ofertas directamente desde la app y tenemos, Genial. mensualmente se publican en promedio unas 1.500 ofertas de empleo que tienen en un solo lugar. Así que si están en proceso de búsqueda de empleo, descárguense la app Venezuela Virtual y en la sección de empleo, en ofertas de empleo, pueden utilizar la lupa y filtrar por palabra clave y ya se ahorran un montón de tiempo en este proceso.